Bueno, hoy hablaremos de la densidad lineal y velocidad de onda. Este grupo está conformado por Ali David Pana, Lacies Nieves, Rafael Frías, Yurgelis Nisperusa y mi persona, Luis Fernando Mejía. Las ondas estacionarias constituyen un fenómeno fundamental en el estudio de la física de vibraciones, especialmente en sistemas extendidos como cuerdas tensadas, láminas y estructuras mecánicas. Este tipo de ondas se forman cuando dos ondas viajan en direcciones opuestas a lo largo del mismo medio y se superponen, generando un patrón fijo de nodos y antinodos. La mayoría de vibraciones observadas en un cuerpo extendido, como las cuerdas de instrumentos musicales, varillas metálicas o las púas de diapasón, pueden analizarse como combinaciones de ondas estacionarias. En este experimento se analizará cómo varía la velocidad de propagación de una onda en una cuerda vibrante a partir de a, par- a partir de tres factores clave: la densidad lineal de cuerda, la fuerza de tensión que actúa sobre ella y la frecuencia de onda generada. Gracias. Marco teórico. Bueno, las ondas estacionarias no son más que un fenómeno que se produce debido a un caso particular de interferencias de ondas. Se observa cuando dos ondas ya lo mencionó el compañero, dos ondas de igual amplitud y frecuencia se propagan en sentidos opuestos a lo largo del mismo medio. Entonces, al superponerse estas ondas generan un patrón fijo. Vaya para allá, Se observan Rosita. dos cosas. Las primeras son unos puntos de mínima amplitud que se mantienen fijos, los cuales son conocidos como nodos, y hay unos puntos de máxima amplitud donde se produce lo que sería el vientre o, como se les conoce también, antinodo. Entonces, este comportamiento es típico de sistemas como el que estamos analizando en este experimento. Ahora, en el contexto de nuestro experimento, Mi que sería una amor, cuerda vibrante, este Rosita. patrón La se voy forma cuando la a joder frecuencia del aquí, ¿ves? generador coincide con una de las frecuencias naturales del sistema, lo que da lugar a lo que serían conocidos ahora como los modos normales de vibración o los modos armónicos. Entonces, cada modo se caracteriza por un número entero n de segmentos de una onda, es decir, las partes en las que cuando se generan estas interferencias entre un punto, entre un nodo y otro nodo, pues se produce lo que sería un vientre. Entonces, entre dos extremos fijos se cumple la siguiente relación, donde dice que la frecuencia n es igual a n por la frecuencia 1, donde la frecuencia 1 sería lo que conoceríamos más adelante como la frecuencia fundamental y corresponde al modo 1. Entonces, la velocidad de propagación de una onda depende principalmente de dos factores: de la densidad lineal que tenga la onda, la cual es la relación entre la masa por cantidad de longitud que tenga la onda, y la tensión de la cuerda. Entonces, en este experimento lo que se usó fue que se utilizó una polea y por ahí se le aplicó una cierta tensión agregándole una masa al otro extremo. Y el otro quedó fijo en el vibrador. Entonces nos queda la siguiente relación: la velocidad es igual a la raíz cuadrada entre el cociente de lo que sería la tensión aplicada y mu, lo que es la densidad lineal. Bueno, la velocidad nosotros la mediremos en metros sobre segundo, y la tensión que es aplicada en Newton, que es la masa, que sería el producto entre la masa y la gravedad. Y mu se determina a partir de la división entre la cantidad de masa y la longitud total de la cuerda. Ahora, existe una relación entre la longitud de onda y la frecuencia. Entonces, la longitud de una onda, lambda,
en una cuerda fija en ambos extremos depende del modo de vibración. Es decir, en el modo 1 o en el modo fundamental o en el primer modo, lambda es igual a 2 veces la longitud de onda. ¿No quiere decir esto? Que en el modo normal hay un vientre y hay 2 nodos. Entonces se formaría lo que sería, se forma dentro de la longitud de onda, para una longitud de onda se necesitan 2 vientres, es decir, 3 nodos. Entonces lo que el primer modo sería esto. Ahora en el modo 2 es donde coincide la longitud de onda con la longitud de la cuerda, y así sucesivamente. El modo 3 sería 2 veces la longitud de la cuerda sobre 3, y de manera general, a medida que cambia de modo, a medida que aumenta el modo, se puede observar que aumenta. Es decir, en el modo 4 sería un medio de la longitud de la cuerda. Entonces también tenemos una relación entre la velocidad, que es la longitud de onda por la frecuencia, y pues a partir de aquí también es posible determinar la velocidad de la onda, ya una vez que conocemos la frecuencia. Ahora, en este experimento se utilizó también una luz estroboscópica. Entonces, ¿cuál es la importancia de esta luz estroboscópica? Pues esta nos permite visualizar las oscilaciones de altas frecuencias en la cuerda, la cual se ajusta para parpadear a la misma frecuencia que la vibración de la cuerda. Entonces esto nos permite de cierta forma ver de una forma estacionada o quieta el movimiento aparente de la onda. Entonces esto nos facilita la observación directa de lo que son los nodos, los antinodos y los segmentos. Entonces existe, como ya les dije, la velocidad depende de la tensión. Entonces podríamos modificar ¿cómo se podría modificar la tensión? Pues aumentando obviamente lo que sería la masa, ya que esta afecta directamente la velocidad de propagación de la onda. Mientras que por otro lado, acortar o alargar la cuerda vibrante, esto dejando la tensión fija, no modifica la velocidad de propagación, pero sí afecta en la longitud de onda, que puede ajustarse en resonancia con la frecuencia generada. Pues esto demuestra que la velocidad depende del medio de tensión y densidad y no de la frecuencia o la longitud directamente. Sin embargo, para que se mantenga una onda estacionaria debe cumplirse la relación entre lambda y la frecuencia y la longitud de la cuerda. Ahora, ¿qué efecto tiene la densidad lineal? Entonces, usar cuerdas de distinto material, una cuerda de algodón, cordón o un cordón elástico, pues nos permite observar cómo la densidad lineal afecta la velocidad de propagación de la onda. Entonces, a una mayor densidad, menor será la velocidad de la onda. Sí, siempre y cuando se mantenga la tensión de forma constante. Entonces, aquí tenemos esta relación de acá, que nos dice que la frecuencia al cuadrado es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la densidad lineal de la cuerda. Entonces esto nos permitiría determinar experimentalmente la densidad lineal de la cuerda a partir de la pendiente de la gráfica, que sería esta de acá. Ahora también tenemos los efectos que ocasiona la elasticidad. Entonces en el caso de un cordón elástico, su densidad lineal cambia al estirarse, y hay que a medida que se estira mantiene la misma masa, pero su longitud cambia, entonces su densidad lineal disminuye. Entonces, para esto, tipo de material, la velocidad de la onda y la relación pueden no ser lineales comparando la densidad lineal antes y después de estirar, calculada mediante masa longitud efectiva. Se puede estudiar cómo afecta la densidad a la propagación de ondas. Y pues esto sería todo el marco teórico. Lo dejo con los materiales que utilizamos y procedimientos de aquí, del experimento. Procedimientos y materiales. Longitud de onda y frecuencia. Bueno, nosotros para comenzar con nuestro procedimiento hicimos un ajuste inicial de la formación de una onda estacionaria con un segmento y seguimos los siguientes pasos. La amplitud, ajustamos la perilla de amplitud a la mitad del rango. En la frecuencia utilizamos las perillas de frecuencia gruesa de 1.0 y fina a 0.1.
del generador de ondas sinusoidales. Esto lo hicimos para encontrar la frecuencia a la cual la cuerda vibre en un solo segmento. Bueno, condiciones. Esto es para asegurarse de que, de que se forme un nodo fijo en el punto donde la cuerda se une con la cuchilla vibratoria. Bueno, hicimos una observación clave, que fue priorizar un nodo bien definido en el extremo, incluso si eso implica reducir ligeramente la amplitud de vibración. Registro de la frecuencia y análisis de incertidumbre. Bueno, medición, registramos la frecuencia usada para obtener la onda estacionaria en un segmento. En la incertidumbre determinamos cuándo puede modificarse la frecuencia antes de que el patrón de onda cambie visiblemente. El objetivo fue estimar la precisión con la que se puede establecer la frecuencia de resonancia. Repetimos los pasos para encontrar dos segmentos. Configuramos, ajustamos la frecuencia para que se formen dos nodos. También si nos seguimos con los pasos que nos digan que en los nodos debe haber dos nodos extremos, que debe haber dos nodos en ambos extremos y uno en el centro. Registro. Bueno, adoptamos la nueva frecuencia de resonancia para este segmento. Relación entre la frecuencia entre el nodo 1 versus el 2. Calculamos el cálculo. El cálculo puede determinar la razón entre la frecuencia de dos segmentos y de la de un segmento. También hicimos un análisis que fue comparar con el valor teórico esperado para una cuerda fija en ambos extremos. Los nodos armónicos siguen la siguiente ecuación que está aquí presentada en pantalla. Bueno, siguiendo los otros pasos, la longitud de onda visual y uso de la luz estroboscópica. En el uso de dos segmentos, la longitud de la cuerda corresponde a una longitud de onda completa. Bueno, usamos la luz estroboscópica para observar las oscilaciones en cámara lenta. Ajustamos la frecuencia de la luz para igualarla a la frecuencia de vibración de la cuerda. Nuestro siguiente paso fue la interacción con nodos y antinodos. El antinodo se forma que al tocar la cuerda en un antinodo, en un punto máximo de amplitud, se interrumpe la vibración. En los nodos, que al tocar la cuerda en un nodo, punto mínimo de amplitud, no se interfiere significativamente con la vibración, lo que confirma la posición del nodo. Nuestro siguiente paso fue el cálculo de longitud de onda y velocidad. Para un solo segmento, la longitud de onda está con la siguiente ecuación. Igualmente usamos la fórmula de velocidad, y esto lo hicimos también igual que en el nodo 1 para el nodo 2. Bueno, siguiendo con nuestros pasos, dice que la extensión a tres segmentos. Igualmente ajustamos para obtener los tres segmentos, observamos la velocidad de propagación, confirmar si se cumple la relación. Bueno, esto fue estos pasos fueron casi prácticamente lo mismo. Bueno, siguiendo, ya que
el cambio de tensión y cambio de longitud. También hicimos lo mismo, configurar, ajustamos la frecuencia del generador para que la cuerda vibre claramente en dos segmentos, como en el modo 2. Verificamos que los nodos estén bien definidos, especialmente en la unión con la hoja de vibratoria. Modificar la tensión en la masa colgante. Bueno, esto puede reducir la masa en la percha sin cambiar la frecuencia. Ajustamos la masa hasta que la cuerda vibre en 4 segmentos. Bueno, en esta parte usamos masas pequeñas para lograr un patrón de onda clara. Bueno, siempre priorizando la formación de un nodo preciso en el extremo fijo. Registramos los datos y anotamos la masa total, incluyendo el gancho y el soporte. Bueno, también el gancho soporte. En nuestro caso fue un soporte. Calculamos la relación entre la nueva masa y la masa original. Hicimos un análisis que voy a comentar porque la razón de la masa no es exactamente 2, aunque el número de segmentos se duplicó. También un cambio de longitud fue el siguiente paso. Esto fue restablecer las condiciones originales. Esto, ¿qué hicimos? Volver a colocar la masa original en la percha, ajustamos la frecuencia a un valor entre las frecuencias que generaron 2 o 3 segmentos. Confirmamos en que estas condiciones no se formen una onda estacionaria clara. Modificamos la longitud de la cuerda vibrante. Desajustamos cuidadosamente el vibrador de la cuerda de la masa sin dejarlo caer. Siempre. Movimos hacia la polea para cortar la sección vibrante de la cuerda. No cambiamos ni la masa ni la frecuencia durante este proceso. Bueno, el ajuste para la nueva onda estacionaria. Continuamos reduciendo la longitud hasta que la cuerda vibre nuevamente en 2 segmentos. Ajustamos la posición del vibrador para que el nodo finalmente se mantenga claro. Bueno, decía que si la masa cuelga tan bajo que toque el suelo, volver a apretar más arriba en la cuerda. Y eso fue lo que hicimos claramente. Cuando pusimos la masa en nuestro experimento, vimos que la masa tocaba la mesa, entonces nos tocó correr. En la medición y en los cálculos, bueno, hicimos medir la nueva longitud de la cuerda vibrante, que ahora corresponde a una longitud de onda completa. Y igualmente calculamos la velocidad de la onda con la fórmula de velocidad. Dice que velocidad igual a lambda por la frecuencia. Los análisis. Bueno, comparamos esta nueva velocidad con la anterior. Evaluar la velocidad. Evaluar si la velocidad de onda cambia al modificar la longitud de la cuerda. Reflexión conceptual. Bueno, dice que la velocidad de la onda no depende directamente de la longitud de la cuerda, sino de la tensión y densidad lineal, siempre que se mantenga constante la masa y el medio. Siguiendo con nuestros pasos. La velocidad de la onda y la densidad de cuerda. Igualmente hicimos configuración. En el montaje fijamos el vibrador de cuerda a una distancia aproximadamente de 120 centímetros de la polea. Bueno, la cuerda la dejamos colgar alrededor de 50 gramos de cuerda sobre la polea.
La medición de la longitud vibrante. Bueno, medir desde el nodo de la cuchilla vibratoria hasta la parte superior de la polea. Esta es la longitud vibrante, no la longitud total de la cuerda. Bueno, también hicimos un registro de masa inicial. Bueno, aquí nos decía que registrar la masa total colgante que incluya la masa añadida, el colgador o gancho utilizado, en nuestro caso fue un gancho. Bueno, siguiendo con los pasos de generación de onda estacionaria. Bueno, igualmente hicimos nuestros ajustes con la frecuencia de generador sinusoidal para que la cuerda vibre con 4 segmentos. Bueno, ajustamos la amplitud y la frecuencia fina para lograrlo. Los nodos que se vean bien definidos, y eso fue lo que logramos, que los nodos se vean bien definidos, especialmente en el nodo en la cuchilla vibratoria. Bueno, registramos la frecuencia como siempre, correspondiente a este estado. Incremento de la masa, bueno, aquí sí hicimos un incremento de la masa, medí 50 gramos a la masa colgante. Estos pasos los repetimos en el 1 y el 3 en esta sesión. Bueno, la repetición del experimento. Bueno, continuamos añadiendo masa en intervalos de 50 gramos hasta alcanzar al menos 250 gramos de la masa colgante total. Y sí, siguiendo los pasos, eso fue lo que hicimos realmente en el experimento. Registrar en cada paso, bueno, la masa total, la frecuencia registrada, la masa total en kilogramos y la frecuencia en que igualmente hicimos nuestro registro. Bueno, hicimos nuestra organización en una tabla de datos como era de esperarse para este experimento. Bien, ahora nuestro siguiente paso fue un análisis gráfico. Bueno, aquí, siguiendo los pasos, decía que calcular el cuadrado de cada frecuencia registrada. Listo, eso fue, lo hicimos. Graficar f al cuadrado en el eje Y y la masa colgante en kilogramos en el eje X. Y la gráfica resultante final. Esa masa también la pudimos observar. Encuentre la pendiente, incluida la incertidumbre de la línea de mejor ajuste a través de estos datos. Igualmente. ¿Cómo se puede determinar a partir de la ecuación 3, que es la que tenemos aquí presentada? Bueno, también nos decía que a partir de la pendiente de su gráfico, calcule la densidad de la cuerda, determinar la densidad real de la cuerda midiendo la masa de una longitud conocida, si tenemos. Si tenemos una balanza legible de irme a 0.01 gramos, bueno, usa varios metros de cuerda. Bueno, igualmente nuestra masa, eso fue lo que nosotros hicimos. Nuestro siguiente paso decía que compare la densidad que midió en el paso 8 con la densidad real que determinó en el paso 9. Calcule la desviación porcentual.
Igualmente nosotros hicimos con nuestra ecuación aquí presentada, que la desviación es igual a la densidad real, no la densidad fórmula por el 100% sobre la densidad fórmula. Igualmente repetimos el procedimiento utilizando el cordón amarillo. Colocamos los datos en la cuerda y el cordón en él. En este mismo gráfico para mostrar la diferencia en sus densidades. Repetimos también el mismo procedimiento con el cordón elástico. La densidad es mucho mayor. El gráfico separado, observamos atentamente el gráfico. Utilizando pendiente mínima y máxima. Decía que mide cuánto se está en la cuerda elástica cuando la coloca a la máxima y en la percha con base a la densidad sin estirar el cable y la cantidad que se estira. Calculamos la densidad estirada del cable, comparamos este valor con la densidad que calculamos a partir de su gráfico. De acuerdo a lo que nos decía ahí en el paso a paso, fuimos haciendo y fuimos formulando nuestro informe. Bueno, este sí fue un informe largo. Bueno, la velocidad de onda. En la velocidad de onda nos decía que use varillas y abrazadera para conectar el sensor de fuerza y el vibrador de cuerda en la masa como se muestra. Bueno, esto igualmente en la práctica sí pudimos observar lo que nos decía en nuestro paso a paso. Y continuando seguimos con... Sí, nos decía que cortamos unos 0.5 metros de cordón elástico, que lo medíamos sin espiar la longitud de la masa usando una balanza. También se que calculamos la densidad lineal sin espirar. O sea, eso sería masa sobre la longitud. Y siguiendo ya que conectamos el cable a la hoja del vibrador, ya atamos un lazo cordón en el otro extremo y realizamos el gancho del sensor de fuerza. Que conectamos el generador de onda de la señal de vibrador de acuerdo y de la cuerda, de cuerda y ajuste y ajustaba la amplitud. Ajustamos la frecuencia en el cable para que el vibrador haga los 3 segmentos. A medida que ajusta la frecuencia, nos decía que a medida que ajuste la frecuencia, verificamos el extremo de la cuchilla vibratoria y que debe de haber un nodo en el punto donde el cable se une a la hoja. Dice que es más importante tener un buen nodo en la pala que tener la mayor amplitud posible. Igualmente nosotros cuando estamos en la práctica haciendo nuestro experimento, bueno, sí pudimos observar también pudimos observar lo que nos decía en este paso a paso también. Bueno, en la tensión, utilizar el sensor de fuerza para medir la tensión del cable. Dice que nos dio 4 pasos. Decía que realizamos la frecuencia de muestra a 100 Hz, que desenganchamos el cable del sensor de fuerza y lo pongan a 0. Bueno, el sensor, volver a conectar el sensor del cable en el cable, grabar los datos durante unos segundos y encontrar la fuerza promedio en la tensión del cordón.
Listo. Bueno, yo voy a hablarles sobre los resultados. Como podemos observar en estas tablas, en la tabla 1 tenemos la relación de la frecuencia registrada para las diferentes longitudes, que fueron la longitud de 80 centímetros, 40 Hz, 58 centímetros, 104.5 Hz, 50 centímetros, 83.5 Hz. En la siguiente tabla vemos la frecuencia registrada en función del peso colgado, como lo pueden observar en cada uno de los pesos. También tenemos en la tabla 3 los segmentos observados. Se realizó una estimación de la velocidad medida de propagación de la onda, utilizando la relación entre la distancia total recorrida y el tiempo. Como lo podemos ver en la fórmula, la velocidad es igual a 500 metros sobre 96 segundos menos 40 segundos, que nos dio una velocidad de 560 metros por segundo. En el experimento 2 de la densidad lineal de la cuerda y ondas estacionarias, en este experimento se realizaron las ondas estacionarias en una cuerda sometida a tensión. Se utilizaron configuraciones con diferentes nodos y se registraron la frecuencia correspondiente. Análisis general de los datos. La relación entre la frecuencia y la longitud. Se observaron una relación inversamente proporcional entre la frecuencia y la longitud de la cuerda. Esto concuerda con la relación teórica para las cuerdas vibrantes. 2. Relación entre la frecuencia y el peso. Se evidencia un incremento de la frecuencia con el aumento del peso colgado que incrementa la tensión en la cuerda. En 150 gramos fueron 40 Hz y cuando se incrementó el peso a 750 gramos, la frecuencia también aumentó a 603 Hz. Esto se ajusta a la relación de la frecuencia. La fórmula F es igual a la raíz cuadrada de la tensión sobre Newton, donde la tensión es proporcionalmente al peso colgado y Newton la densidad lineal de la masa. 3. Ondas estacionarias, nodos y longitudes de onda. Configuraciones como 3 nodos generan 2 segmentos, lo cual permite calcular la longitud de onda total para una distancia de 29 centímetros entre nodos. Lambda sería igual a 2 por 29 centímetros, lo que es igual a 58 centímetros. 4. Energía y velocidad. Se estimó la velocidad medida de la onda como la velocidad es igual a 560 metros por segundo y se reportó una energía posiblemente cinética a vibraciones como energía es igual a 420 por 40, que sería igual a 0.006 joules. Análisis de los resultados. Análisis de datos. La relación entre frecuencia y la longitud. En experimentos de oscilaciones como péndulo o cuerdas vibrantes, en este caso cuerdas vibrantes, la frecuencia suele depender inversamente de la longitud. Como lo pudimos observar, cuando la longitud aumenta, la frecuencia varía, baja. Si la longitud es menor, la frecuencia es mayor. La frecuencia aumentada cuando la longitud disminuye, la cual concuerda con la fórmula para un péndulo simple o cuerda vibrante.
2. Relación entre la frecuencia y el peso aplicado. Como podemos ver, esta relación varía dependiendo al peso, varía la frecuencia. Si aumentamos el peso, como lo decía anteriormente, aumenta la frecuencia. Como podemos ver, cuando pusimos un peso de 150 gramos, la frecuencia fue de 40. Y cuando pusimos un peso de 750 gramos, la frecuencia también aumentó a 603 Hz. Bueno, En un sistema de cuerda, la frecuencia fundamental se relaciona con la tensión. El comportamiento observado es coherente con esta fórmula. 3. Nodos, segmentos y longitudes. Se mencionan configuraciones como 3 nodos, 2 segmentos y longitudes de onda relacionadas con nodos y longitudes de cuerda. Ejemplo, 3 nodos, 29 centímetros entre nodos. En las ondas estacionarias, la longitud de onda es igual a 2 por la longitud por n por lambda, donde lambda es la longitud de onda, la L es la longitud de la cuerda y n el número de nodos o armónicos. Si 3 nodos, 2 segmentos, 29 centímetros entre nodos, una onda completa tiene 58 centímetros de longitud de onda. 4. Energía y velocidad. Se utilizaron relaciones básicas de energía y movimiento, probablemente cinética, pero los resultados deben revisarse con unidades consistentes. Gracias. Bueno, en conclusión, en este experimento pudimos analizar cómo varía la propagación de una onda en una cuerda vibrante a partir de 3 factores. Estos 3 factores son claves, como lo son la densidad lineal, la fuerza de tensión que actúa sobre ella y la frecuencia de la onda generada. El estudio de las ondas estacionarias en las cuerdas permite comprender cómo se forman patrones de vibración debido a la interferencia de ondas que viajan en direcciones opuestas. Estas ondas se caracterizan por la presencia de nodos. Los nodos son los puntos que no vibran y los antinodos, que son los puntos de máxima amplitud, lo cual depende de las condiciones de frontera de la cuerda, como por ejemplo los extremos fijos. La frecuencia de las ondas estacionarias está relacionada con las propiedades físicas de la cuerda, como su longitud, su tensión y su densidad lineal. Este fenómeno tiene aplicaciones prácticas en instrumentos musicales, telecomunicaciones y en la comprensión general del comportamiento de sistemas vibratorios. Muchas gracias.